Bueno, vamos a ver esto, ¿sí? No hemos entrado a diseño, vamos a entrar a diseño y vamos a empezar con principios de lógica, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Eh, Vamos a plantearlo así. Existe una lógica de la naturaleza. Eh, Voy a mencionarlo así ahorita y después nos regresamos para darle más fundamento a esto, ¿sí? En la lógica de la naturaleza va a haber una lógica dialéctica de la naturaleza, ¿sí? Vamos a plantearlo así. Bueno, de esta lógica de la naturaleza nace una lógica de la conciencia. Y ahorita nos regresamos también a analizar esto de aquí, ¿sí? Y aquí en la lógica de la conciencia va a haber una lógica de razonamiento. Vamos a ponerle así. Lógica del razonamiento. Y de aquí, de esta lógica, vamos a tener otra lógica. Una lógica del lenguaje. ¿Sí? Y de esta lógica del lenguaje va a haber una lógica implícita lógica matemática. Bueno, de esta lógica matemática vamos a tener aquí una lógica algorítmica que va a tener que ver con la lógica de un problema, ¿sí? Y de aquí vamos a tener otra lógica una lógica de la tecnología, ¿sí? Y aquí vamos a tener la lógica de la computadora. Y aquí vamos a tener una lógica de código, que no es más que la lógica del lenguaje
computacional. Y todos están conectados de esta forma, ¿sí? Bueno, aquí podríamos hablar entonces de un principio de lógica. Cuando hablamos de una lógica de la naturaleza, quiere decir que antes de que existiéramos ya había una lógica ahí, implícita, intrínseca en la naturaleza, ¿sí? Esto es, si hubo un principio del universo, se creó el espacio-tiempo, ¿sí? Espacio-tiempo. ¿Y qué venía implícito allí en la naturaleza? Pues tenemos energía, tenemos materia, tenemos información, allí implícita, ¿verdad? Información, y tenemos una lógica, ¿sí? Entonces, cuando se habla del universo, del origen, pues se habla del espacio, tiempo, energía y materia, ¿sí? Pero no se incluye formalmente que hay información y hay una lógica ahí, ¿sí? Entonces, ahí está intrínseco. Bueno, de esta lógica de la naturaleza hay una lógica dialéctica, ¿sí? Es una lógica especial de la naturaleza, pero además también hay una lógica dialéctica refinada, ¿sí? Y esta lógica dialéctica refinada es lo que le da origen a una lógica de la conciencia, ¿sí? Estamos aquí hablando de el hombre, ¿verdad? O el humano, voy a ponerle. Entonces, la lógica de la conciencia es implícita para el humano, ¿sí? Y en el humano hay una lógica de razonamiento. Y somos producto de esta lógica de la naturaleza, de esta lógica dialéctica refinada, ¿sí? Entonces, aquí hay todo un ensayo filosófico fuerte. Es más, el desarrollo del humano, ¿sí? Ha sido a través de toda una filosofía que hay en tratar de interpretar lo que nos rodea, ¿sí? Y si lo queremos analizar desde el punto de vista científico, entonces tenemos que echar mano a esto, ¿sí? A una lógica dialéctica refinada, además, porque con una lógica dialéctica se pueden dar muchos aspectos, ¿sí? Desde las plantas, los animales, en los que existe una lógica dialéctica, en los mismos organismos, o inclusive en las interacciones inorgánicas también existe una lógica dialéctica, pero nosotros somos producto de una lógica refinada, ¿sí? Y lo vamos a considerar en ese sentido. No vamos a meter aquí conceptos de fe o religiosos. Nuestro análisis es puramente científico y entonces esta es la base que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí hay una lógica de la conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, hablamos de la conciencia de percibir y tratar de entender, más que de moral, ¿sí? La otra conciencia moral se escribe sin la S, ¿sí? Nosotros estamos aquí refiriéndonos a el entendimiento de lo que nos rodea, ¿sí? Bueno, entonces somos producto de esta lógica. La lógica de la conciencia es producto de esta lógica dialéctica. Entonces ya traemos implícitamente esa lógica, de ahí nacimos, ¿sí? Bueno, en nuestro desarrollo, como parte de una dialéctica del ser humano, creamos un lenguaje, ¿sí? Para comunicarnos, ¿sí? Y ese lenguaje lo refinamos, ¿sí?
hasta crear un lenguaje universal, y ese lenguaje universal es el lenguaje matemático, ¿sí? El lenguaje matemático lo entendemos todas las conciencias, ¿sí? Porque es la misma lógica. Con nuestro razonamiento lógico creamos esta lógica matemática, ¿sí? Basados o deducidos de nuestro lenguaje natural, ¿verdad? Bueno, de esta lógica del lenguaje, que es una lógica matemática, nosotros creamos toda una lógica tecnológica, ¿sí? Y otra vez, con refinamiento, nosotros creamos una lógica de la computadora, ¿sí? Por otro lado, con la lógica matemática construimos nosotros una lógica algorítmica para resolver problemas. Entonces tenemos ahí otra relación implícita entre la lógica matemática para construir algoritmia y la lógica matemática para construir la computadora, ¿sí? Y para cerrar este círculo, ¿sí? Este círculo de aquí, nosotros creamos un lenguaje de código, ¿sí? Basado en esta lógica algorítmica. Entonces, el lógico de código no es más que el lenguaje computacional que se relaciona ya implícitamente con la computadora, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de lógica aquí, ¿sí? Y una lógica que se ha desarrollado, ¿sí? Somos producto de esa lógica. Por eso, cuando nosotros queremos interpretar el comportamiento de la naturaleza, ¿sí? Lo podemos entender porque tenemos esa lógica de la conciencia y además lo podemos representar en modelos matemáticos. Y esos modelos matemáticos pues nos representan el entendimiento de la naturaleza, ¿sí? Entonces, en cada una de estas etapas que hemos mencionado aquí hay todo un ensayo filosófico fuerte donde pues el hombre ha estado desarrollo y desarrollo y desarrollo y aquí estamos, ¿sí? En toda esta lógica. Bueno, aquí lo interesante es que veamos que somos producto de esa lógica, ¿sí? Y que si somos producto de esa lógica, podemos entender toda esta lógica de aquí, la de la conciencia, del lenguaje, de la algoritmia, del código y de la computadora, ¿sí? Bueno, bajo este criterio, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que nos interesa aquí, que es esta parte de aquí, ¿sí? Eh, Aquí se podía hablar mucho más. Aquí hay toda la filosofía, todo está rodeado de todo esto, ¿sí? Pero el enfoque que nos interesa es este de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la lógica matemática, de la lógica para resolver problemas, código y la computadora, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta de esto? A ver si quedó claro. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profesor. Entonces, la lógica de la naturaleza, aquí le voy a poner que esto es una lógica de la naturaleza, esta es una lógica de la conciencia, esta es una lógica del lenguaje, una lógica algorítmica, una lógica tecnológica y una lógica de código. Voy a ponerle aquí una lógica de lenguaje, ¿sí? Entonces, la lógica de la naturaleza dio producto a una lógica de la conciencia y eso dio origen a una lógica del lenguaje y esto dio origen a una lógica algorítmica, pero también a una lógica tecnológica y esto dio origen a una lógica de lenguaje. No, voy a ponerle aquí lenguaje computacional, así, sí.
pero está allá, sí. Uh-huh. ¿Qué lógica le doy aquí? Ya está lenguaje, conciencia, naturaleza, tecnológica, algorítmica. Mm. Bueno, le voy a poner aquí lógica de código, así. Y aquí hay una retroalimentación, ¿verdad? La lógica de la conciencia nos da chance de que interpretemos la lógica de la naturaleza como lo vamos descubriendo, ¿sí? La lógica del lenguaje nos ayuda a retroalimentar la lógica del razonamiento y lo mismo la lógica del lenguaje. Es más, aquí le voy a poner lógica matemática. ¿Qué pasó? Y aquí le dejo lógica del lenguaje. Eso es. Así lo dejamos. Y la lógica matemática nos ha ayudado a construir la computadora, ¿sí? Con esa lógica booleana, ¿sí? Nosotros creamos la tecnología de circuitos lógicos para crear la computadora y los problemas los resolvemos a través de un algoritmo y ese algoritmo lo interpretamos como un lenguaje de computadora y lo procesamos aquí. Bueno, así está esto. Entonces, cuando explico esto, no sé, ahora tal vez porque estamos en línea, pero esto nos lleva hasta varias clases porque les interesa mucho cómo está todo este rollo, pero si se entiende, lo que me interesa a mí es lo que entiendan que somos producto de la lógica, ¿sí? Que el universo nace con esta lógica, ¿sí? Con información y lo que pasa es que nosotros ya después interpretamos el espacio-tiempo, interpretamos la información y la lógica, ¿verdad? Y la energía y la materia, como que ya la vemos implícita, como que son categorías absolutas, ¿verdad? La energía y la materia. Y lo demás son conceptos que los interpretamos, pero que son parte del universo, ¿sí? Ahí están. Lo que pasa es que como nosotros somos producto de esa lógica dialéctica, pues después ya las reconocemos. Bueno, y aquí, en este paso de aquí hay un montón de cosas, porque aquí se crea la religión y entonces hay muchas consideraciones ahí, ¿sí? Bueno, si no hay dudas de eso, entonces podemos entrarle a ver lo que es la lógica matemática, ¿sí? Que es producto de nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo nace la lógica matemática? Pues nace de una lógica narrativa, ¿verdad? Una lógica narrativa, ¿sí? Y esta lógica narrativa nos lleva a crear una lógica simbólica. Lógica simbólica.
Y pues esta es la lógica simbólica en la que en lo que sustenta la lógica matemática, ¿sí? Y con la lógica simbólica vamos entonces a definir aquí diciendo que en la lógica tenemos expresiones lógicas. Entonces, en la lógica simbólica, ya entrando aquí al plano matemático, tenemos expresiones lógicas representadas por símbolos, ¿verdad? Y esos símbolos pueden ser operandos lógicos, ¿okay? Operadores lógicos, y valores lógicos. Bueno. Y entonces el principio de la lógica simbólica se da por axiomas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a definir lo que es un axioma. Y entonces pregunta, ¿qué es un axioma? ¿Por ahí alguien? ¿Alguien? ¿Qué es un axioma? Los que hicieron el examen de lógica por ahí, ¿qué es un axioma? ¿Nadie? Ahí están, sí. Es una verdad que no necesita como comprobación, ¿no, profesor? Eso es. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una verdad que no necesita comprobación. Nos regresamos aquí. Porque nos lo recetamos así, luego nos lo dicen cuando llevamos algún curso de lógica, nos la recetan así, ¿verdad? Dicen, es algo que no necesita comprobación. ¿Por qué? Y es importante preguntarnos por qué, porque nace de aquí todo, ¿verdad? Estamos hablando de la lógica matemática y estamos diciendo que nace de un axioma, nace de axiomas, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos equivocados, si esto no fuera cierto, ¿qué le pasaría a toda la matemática? Se derrumba, ¿sí? Pero ¿por qué estamos tan seguros que vamos bien? ¿Eh? Porque somos producto de esa lógica, ¿sí? Fíjense bien. La lógica matemática es una lógica de razonamiento, pero ¿cómo es que nuestra lógica de razonamiento es tan consistente, tan efectiva que podemos crear la lógica matemática?
Pues porque esa lógica de razonamiento nos los dio la misma naturaleza, somos producto de eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos matemáticamente una fórmula, ¿sí?, basada en el razonamiento, ¿sí?, en el razonamiento lógico del humano, ¿sí?, creamos un modelo matemático y con él demostramos que sí, así se comporta la naturaleza, ¿sí? Si creamos aquí, no sé, una ley de Kepler o ley de Newton, nacida de este razonamiento lógico, ¿verdad? ¿Sí? Y creamos un modelo matemático de ese razonamiento lógico y resulta que sí interpreta la naturaleza. Entonces, eso quiere decir que sí estamos interpretando bien la naturaleza, tal las hemos interpretado bien que somos capaces que con la lógica matemática creamos una lógica tecnológica, ¿sí?, como la computadora, ¿verdad? Y ahí está la computadora no nos miente, ¿sí? El que nos podemos mentir son nosotros mismos, pero ahí está la computadora, ¿verdad?, utilizando esa lógica matemática. Y la utilizamos creando algoritmos y el código de la computadora para demostrar todo esto, ¿sí? Entonces, si esto ha estado funcionando, si estamos conscientes de eso, ¿sí?, con la lógica de la conciencia, pues quiere decir que vamos en el camino, ¿sí? Somos parte del camino, somos parte de esta dialéctica. Bueno, entonces cuando hablamos aquí de axioma y cuando decimos que no necesita demostración, es porque lo vemos evidente, ¿verdad? Está ahí siempre, ¿sí? No está en la mente de uno y nada más, sino está en la mente de todas las conciencias. Ahí está. Para todas las conciencias, el lenguaje matemático es el mismo, es universal, ¿sí? Y ahí está. Entonces, por ejemplo, hay una controversia por ahí donde se dice, ¿las matemáticas se crean o se descubren? A ver, una opinión por ahí. ¿Las matemáticas se crean o se descubren? Se descubren. ¿Es quién más opina así? ¿Hay alguien más? ¿O hay alguien que Yo también opino eso, profe. Yo también, profesor. se descubren? A ver, ¿tenemos imaginación? Todos sabemos que tenemos imaginación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una teoría matemática basada en toda la lógica, pero que no interpreta la naturaleza? Fue una lógica matemática fallida porque no interpretó la lógica de la naturaleza, pero fue una matemática lógica, creada independientemente, tratando de interpretar la naturaleza, pero que no lo hizo, pero se creó una matemática. Y entonces, ¿qué pasa con esa lógica matemática que se creó? No llegó al objetivo, pero se creó esa lógica matemática, basada en la pura lógica del razonamiento, ¿verdad? ¿Se creó ahí matemáticas o no? ¿Alguien? ¿Nadie? O cuando hablamos del infinito, vamos a hablar del infinito. Nosotros en matemáticas creamos el infinito, ¿ah? Está el infinito ahí, pero tiene una interpretación en la naturaleza. Pues no lo sabemos porque no sabemos la naturaleza todavía, ¿verdad? No sabemos cómo es.
la existencia ahí, pero nosotros creamos un infinito, ¿sí? ¿Cómo lo creamos? Pues ahí le metimos imaginación, ¿verdad? Y la imaginación sustentada en la lógica, pues nos lleva a otros criterios que no son precisamente de la naturaleza. Y entonces ahora vuelvo a preguntar, ¿la lógica, la matemática, se descubre o se crea? ¿Alguien? Pues se crea. A ver, los que estaban ahí con la concepción de que se descubren, ¿qué opinan? La pregunta es, ¿con imaginación, aplicándole lógica a la imaginación, podemos crear matemática? Oye, Sí. sí se Sí. puede. Sí. Bueno, entonces son las dos cosas, ¿verdad? Las matemáticas se descubren y además se crean, ¿sí? Somos producto de una lógica dialéctica, pero refinada. Y ese refinamiento nos lleva a que tenemos también imaginación y tenemos sensibilidad o sentimientos, ¿verdad? Entonces, esa mezcla, esa situación muy particular que nos desarrolló esta lógica refinada y creó el ser humano, ¿sí? Entonces, algo muy especial, ¿verdad? Porque no fue nada más pura lógica de razonamiento, ¿verdad? Sino que traemos implícitos también, pues, las emociones y la imaginación. Y entonces, combinado eso, pues hemos podido crear todo esto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tratando de explicar algo, de entender algo de la naturaleza o de inventar algo, ¿sí? Una lógica tecnológica. Fíjense, aquí aplicamos mucha lógica, ¿verdad? En la lógica de la tecnología, que no tiene que ver con la naturaleza. Bueno, sí tiene que ver porque está esta ruta, ¿verdad? Finalmente sí tiene que ver, pero el enfoque que le dimos aquí es puramente práctico, podríamos decir, ¿sí? De nuestra vida cotidiana. Y creamos aquí matemática para crear esa tecnología, ¿verdad? Que a lo mejor no tiene nada que ver con la lógica matemática directamente, ¿sí? Sin embargo, aquí creamos matemática, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, otra vez, somos producto de esta lógica, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hay relación intrínseca, ¿sí? Pero el ser humano es alguien muy especial, que tiene imaginación, y al tener imaginación, pues, puede inventar lo que no existe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tenemos la capacidad de inventar lo que no existe, y le aplicamos lógica ahí a eso que no existe, pues estamos creando ahí matemática, ¿verdad? Entonces, pero sigue la controversia, o sea, hay todo un ensayo filosófico de que todavía muchos dicen que pues la lógica, la matemática no ha tenido la madurez suficiente para seguirse creando, ¿verdad? Para seguir descubriendo. Bueno, yo soy de la idea de que es una combinación porque estaríamos quitando de ahí la imaginación. Y no, ya es parte intrínseca de nosotros. Entonces, una no descarta a la otra. Creamos matemáticas y las descubrimos. Bueno, después de esa situación que nos llevó a ver lo que es un axioma, ¿sí? Entonces, sí podemos ya ahora entender lo que es un axioma, ¿sí?
Es algo que está intrínseco ahí en la lógica de la naturaleza, que la comprobamos constantemente y que, por ser tan evidente, pues ya no necesitamos, estamos seguros de eso, ¿verdad? No hay lugar a duda de esto. Y entonces, así definimos el axioma, ¿sí? Entonces, yo definiría el axioma así. Le diría que esto es un axioma, ¿sí? Todo esto es un axioma. Bueno, y entonces esto ya lo ponemos simbólicamente, ¿sí? Y vamos a poner aquí los axiomas que conocen. A ver, un axioma, los más conocidos. Por ahí, ¿alguien? Aquí me faltó poner variables lógicas, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de valores lógicos, hablamos de un valor de verdad o un valor falso, ¿sí? Cuando hablamos de operadores lógicos, podemos hablar de un operador y, o, no, o implica, ¿sí? Ah, no, lo puse aquí en operadores, es y, o, no, implica. Y estos son operandos, ¿verdad? Bueno. Y una variable lógica, pues tiene valores de verdad o falsos, ¿verdad? Entonces, axiomas, un axioma por ahí. ¿Alguien? Dos rectas paralelas nunca se van a tocar. Ah, qué interesante. Eso ya no es un axioma, ¿verdad? O eso es una ley matemática. ¿Sí? Entonces, para llegar a esa ley matemática, pues primero están los fundamentos, ¿verdad? El principio. ¿Sí? Entonces, ¿Conocer mutabilidad de las operaciones? otra vez, perdón. ¿La qué, perdón? Conmutabilidad. Ajá, esa es una ley, ese ya es una ley también del axioma, ¿verdad? Entonces, las leyes, nosotros las deducimos de los axiomas, ¿verdad? Sí. Las leyes, nosotros las deducimos de los axiomas. Pero entonces, un axioma por ahí, son electrónicos. El de un número por cero. Otra vez, ¿un número qué? Multiplicado por cero. Un número multiplicado, es otra ley, ¿sí? Por ejemplo, un axioma sería también el neutro aditivo, ¿no, profe? Que sería el 0, o el neutro multiplicativo, que sería el 1. Ajá, pero eso ya es dentro de una operación matemática y ahí ya estamos nosotros aplicando las leyes lógicas y axiomas, ¿verdad? Aquí ya se los puse. Vamos a poner sea P, Q y R, variables lógicas. ¿Ok? Que estas variables lógicas pueden tener valores de falso o verdadero, ¿sí? Y entonces, ya les estoy ayudando ahí. Si a esta variable lógica P le aplico el operador I con Q, ¿qué nos va a dar? Tengo aquí P,
tengo aquí Q. Y entonces va a depender de los valores que tenga las variables P y Q. Si tengo que el valor de Q, que es una variable lógica y que por lo tanto tiene valores falso o verdadero, puede tener un falso aquí, un verdadero aquí, un falso aquí y un verdadero aquí. Y P puede tener esta combinación. Entonces la combinación de estas dos pues puede ser esto de aquí. ¿Sí? Entonces si le aplico el operador I, ¿qué voy a tener aquí? P y Q quedaría aquí. ¿Alguien? Falso. Falso. ¿Sí? Si P es falso y también Q, luego entonces P y Q es falso. Este es un axioma y sí es cierto. A ver, ¿lo podemos contradecir esto? ¿Alguien que diga que si P es falso y Q es falso, luego entonces P y Q es falso? ¿Sí es cierto? ¿No hay duda al respecto? ¿No sería verdadero? ¿Perdón? ¿No sería verdadero? A Son ver. como las tablas de verdad, ¿no? Ajá, pero lo que quiero es que lo vean como un axioma y lo vean como lo que acabamos de interpretar acá, ¿verdad? ¿Sí? El axioma es algo fuera de duda, ¿verdad? Entonces, si ahorita hay duda, entonces le damos en la torre al axioma, ¿verdad? Entonces, esto no debe de quedar a duda, ¿verdad? Intuitivamente decimos que si P es falso y Q es falso, luego entonces P y Q son falsos, ¿verdad? Pero eso deben de quedar intuitivo en el análisis, ¿verdad? Es un axioma esto. O por ejemplo, si P es falso, Q es verdadero, entonces, ¿cómo es P y Q? ¿Cómo es P y Q? Ya los hice dudar. No es posible. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Falso? ¿Es falso? ¿Segura? Pues no estoy segura, pero creo que es falso. Pero lo que estamos diciendo aquí, que un axioma, ¿sí?, es algo intuitivo, real, verdadero, que no necesita comprobación. Entonces, si decimos que P y Q es un axioma, entonces no debe de haber duda alguna de que si P es falso y Q es falso, luego entonces P y Q es falso. Si P es falso y Q es verdadero, P y Q no debe llegar a ninguna duda de que sea falso, ¿verdad? A ver si se entiende eso. Fíjense, yo digo que así como aprendemos a leer y a escribir, deberíamos de aprender lógica, o sea, cuando nos están enseñando a leer y a escribir, deberían de enseñarnos también la lógica, porque la lógica está intrínseca en nosotros, ¿sí? Y si nos enseñan a interpretar bien la lógica, a ser conscientes de esa lógica, ¿sí?, se nos haría más fácil entender al mundo, entender muchas cosas, ¿sí? Pero desafortunadamente no es así. Pero desde que nos enseñan a leer y escribir, nos deberían de enseñar a utilizar esa conciencia lógica, ¿eh? Y entonces, ahorita lo que acabo de explicar es esto de aquí, y a decir que un axioma es producto de esto,
Quiere decir que intrínsecamente nosotros somos lógicos, ¿sí? Y entonces, ya cuando entramos al lenguaje matemático y decimos esto, ¿sí? Si P es falso y Q es falso, luego entonces P y Q son falsos. Ahí no debe de haber ninguna duda, es un axioma, ¿verdad? Esto es un axioma. Y entonces, si no queda evidente la intuición esta, entonces quiere decir que andamos, fíjense bien, ustedes llevaron circuitos lógicos, ¿verdad? Y comprobaron en un circuito lógico que una compuerta así, una compuerta eh, una compuerta IO, ¿sí? Este es un AN, este es un OR, ¿sí? Si yo pongo aquí un 0 y aquí un 0, ¿qué voy a tener aquí? ¿Qué voy a tener aquí? 1. 0. 0. 0, ¿verdad? Es una compuerta ahí. Y entonces estoy diciendo que si este es falso y este es falso, luego entonces este es falso, ¿verdad? A ver, fue todo un curso de lógica simbólica, lógica booleana, ¿verdad? Si yo pongo aquí un 1 y un 1, ¿qué voy a tener aquí? 1 no. Un 1, ¿verdad? Y si pongo un 0 aquí, 1 Sigue no. siendo. eso es, sigue siendo 1, ¿verdad? Y si le pongo aquí un 1, 0. 0. 0. Pero no porque, le diré, tienen que decir ese resultado por una intuición, ¿verdad? Una intuición lógica. ¿Sí me entienden? Tiene que ser una intuición lógica. Aquí lo puse así, pero esta intuición lógica debe ser tan evidente como esto, ¿verdad? Como esto. Si yo aplico aquí un 1 y el interruptor está abierto, ¿qué voy a tener aquí? ¿Alguien? Un 0. Un 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si este 1 está interpretado por un pulso, el pulso no pasa por aquí y entonces voy a tener un 0. ¿Sí? Pero si cierro el circuito, ¿qué va a pasar cuando yo aplique aquí el pulso? Sí va a pasar, ¿verdad? Y pasa el pulso. A ver, ¿esto es evidente? ¿Esto es lógico? ¿Siempre pasa? Esto que acabamos de analizar aquí. ¿Siempre pasa? Sí. Siempre pasa, ¿verdad? Entonces, si siempre pasa, lo hacemos en nuestro cerebro que es intuitivo, ¿sí? Que siempre va a suceder, que no hay lugar a duda. Si eso pasa, entonces de ahí tenemos un principio de axioma, ¿verdad? Y entonces aquí sí lo podemos comprobar, ¿verdad? Pero si ya lo referimos como un axioma, pues lo dejamos así, eso siempre va a pasar, ya es intuitivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y de dónde viene esa intuición? ¿De dónde viene esa intuición que decimos, sí, sí va a pasar? Pues de nuestra lógica de la conciencia, ¿verdad? Que está conectada con la lógica matemática, y si aquí conscientemente decimos siempre pasa, eso va a suceder, entonces nosotros lo hacemos axioma aquí en la matemática, ¿verdad?
Y es importante ese criterio porque fíjense bien. Aquí tenemos entonces el axioma P y Q. Aquí si P es verdadero y Q es falso, también vamos a tener un falso aquí, ¿sí? Solo cuando P y Q sean verdaderos, entonces esto va a ser verdadero, ¿verdad? Y así como tuvimos el axioma de P y Q, podemos tener el axioma de P o Q, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa cuando los dos son verdaderos, tanto P y Q? ¿Qué pasaría aquí? ¿Alguien? P es falso, Q es falso. ¿Qué pasa con P o Q? Falso. ¿Seguro? Sí, no. Eso es, no deben de dudar, ¿verdad? Debe ser intuitivo en ustedes. O sea, luego aquí intervienen que dicen, pues es el profesor, si me hace, o sea, no se vale que si yo aquí les digo que esto es verdadero, así, por hecho de sobre el profesor, pues no, deben de hacerle caso más que al profesor, deben de hacerle caso a su intuición aquí, a esto de aquí, ¿verdad? O sea, debe de nacer de ustedes. Son producto de la lógica de la naturaleza, ¿verdad? La lógica de la conciencia. Entonces, esa lógica, ¿sí? Fíjense lo fuerte que es sustentarla en la lógica matemática, ¿verdad? Esto refuerza mucho a la lógica de la conciencia, ¿sí? Y la lógica matemática se refuerza mucho en la lógica de la tecnología, en la lógica de la computadora, ¿sí? Aquí comprobamos muchas cosas matemáticas, ¿sí? Y también en la lógica matemática comprobamos mucho de la naturaleza, las leyes de la naturaleza que hacemos, ¿sí? Que ha hecho el hombre y que interpretan lo más cercano a la naturaleza, ¿sí? O en algunas cosas muy exactas a nuestra medianía. Por ejemplo, las leyes de Newton son muy efectivas, ¿verdad? Las comprobamos a cada rato. Bueno, ¿cómo se dedujo la ley de Newton? Pues por un modelo matemático. ¿Y cómo se construyó el modelo matemático? Con axiomas, ¿verdad? ¿Sí? Porque estos axiomas que están aquí, después pasaron a ser conjuntos. Con los axiomas creamos leyes y con esas leyes creamos toda la teoría de conjuntos. Y de la teoría de conjuntos entramos al análisis matemático, ¿verdad? Y del análisis matemático, ahí ya se involucró el cálculo y toda la matemática, ¿verdad? Y entonces ese modelo matemático de la ley de Newton, ¿sí? De alguna de las leyes de Newton, que se representaron simbólicamente, sí se comprueban en la naturaleza, ¿sí? Entonces aquí no hay lugar a dudas, ¿sí? Las leyes que se han descubierto por el humano para interpretar la naturaleza se han comprobado, ¿sí? Y ahí están vigentes, las usamos cotidianamente, ¿verdad? Bueno, aquí también usamos nosotros esto cotidianamente. ¿Dónde? En la computadora, cuando corremos un programa, estamos recurriendo a esto, ¿verdad? ¿Sí? La lógica simbólica le da nacimiento a la lógica booleana, ¿verdad? Y la lógica booleana le da nacimiento a los circuitos lógicos. Y con los circuitos lógicos creamos la computadora. Entonces, todo esto debe ser muy intuitivo, ¿sí? Al menos los axiomas. Entonces, pregunta, si P es falso y Q es falso, P o Q, ¿cómo será? ¿Alguien? Falso. Falso.
Para Falso. todos, ¿verdad? Falso para todos, ¿sí? Pero no porque nos aprendimos la tablita o algo así, no, porque ya vimos de dónde viene, ¿verdad? A ver, cuando P es falso y Q es verdadero, ¿cómo es P o Q? ¿Cómo es P Verdadero. o P es Verdadero. falso o P es Q? Sí, ¿verdad? Verdadero. Basta con que uno de ellos sea verdadero para que P o Q sea verdadero, ¿sí? Solo cuando ambos son falsos, P o Q va a ser falso. Para los demás, pues va a ser verdadero y va a ser verdadero, ¿sí? A ver, entonces, ¿entendió este de aquí? Cuando decimos el no de P, ¿sí? O el no de Q, es otro axioma, ¿verdad? El falso de P, si P es verdadero, es falso, el falso de P, ¿cuál sería? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Aquí también sería verdadero, aquí sería el opuesto falso, y aquí falso. ¿Sí? Entonces, a esto le llamamos la lógica absoluta, ¿verdad? Porque nada más hay de dos, o es falso o es verdadero, ¿sí? Y en la naturaleza, acá en la naturaleza, nosotros estamos tomando la lógica absoluta, pero también hay otras lógicas ahí, ¿verdad? Que le damos interpretación matemática, ¿sí? Hay lógicas que no son tan absolutas, ¿sí? Y que tienen una incertidumbre ahí y que pueden pasar después de esa incertidumbre a ser una lógica absoluta donde sea falso o verdadero. Bueno, todo eso va enriqueciendo la lógica matemática, que nos va enriqueciendo la conciencia y que vamos interpretando mejor la naturaleza. Y de ahí se vuelve a retroalimentar. Entonces, ahí está todo un desarrollo. Bueno, entonces aquí ya estamos descubriendo estos axiomas, ¿verdad? Fundamentales. El no de Q, pues va a ser verdadero si es falso. Va a ser falso si es verdadero. Va a ser verdadero si es falso y va a ser falso si es verdadero. Sin lugar a duda, ¿verdad? Y entonces aquí hay otro axioma importante. P implica a Q. Si P es falso y Q es falso, P implica Q, ¿cómo va a ser? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Lo puede repetir, profe? Aquí está, ¿verdad? Si P es falso, Q es falso, entonces P implica Q, ¿cómo será? ¿Falso o verdadero? Verdadero, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Eso es, así con... Y si P es falso y Q es verdadero, ¿cómo va a ser P implica Q? P que es falso implica Q que es verdadero, ¿cómo es P implica Q? Falso. Verdadero. A ver, ya hubo dos conciencias ahí que se contradicen. Y entonces ya rompe el criterio de axioma, ¿verdad? A ver. Es verdadero, profe. Ajá. A ver, como es algo que siempre sucede, a ver, dígame, ¿por qué es verdadero? Algo que suceda siempre. Póngale valores de la lógica narrativa a P y otro valor a Q.
para ver cómo implica P a Q. Pues P sería que siempre sale el sol. Ajá, ajá, esa sería una relación verdadera. P implica Q, que siempre salga el sol. Y entonces, ¿qué valor tiene P y qué Q? P es el sol y Q que sale. Sí, sería, bueno, el sol siempre está ahí, entonces sería verdadero que es P. Ajá, y sí, Y no, o sea, no siempre se ve, pero, o sale de las nubes, pero sí está ahí el sol. ajá. A ver, sí, entonces, si sale y es falso, quiere decir que no sale, ¿verdad? Pero pero Q es el sol y es verdadero. Entonces no sale el sol, va a ser P implica Q, va a ser verdadero o falso. A ver. Sale, ¿sí? Es una variable. Y sol es otra variable. Estamos diciendo que si sale el sol, o lo podemos hacer, sol sale, voy a ponerlo así. Sol sale, implica sale. ¿Qué tenemos como resultado? Si esto es, no sé, P, Q, y cuando nosotros decimos aquí, sol sale, ¿qué va a pasar con esto? Necesitamos otra frase ahí, ¿no? Tenemos la variable P, sol. Si el sol sale, ¿qué? Calienta. Y entonces tenemos calienta. Entonces, si el sol sale, calienta. ¿Sí? Ahora, si el sol no sale, entonces P es falso, ¿verdad? Si el sol no sale, bueno, el sol es sol, y decimos aquí que no sale, va a calentar. Y esa situación se da aquí. Si P es verdadero y Q es falso, ¿cómo será aquí? Si este P es verdadero y este es Q, es falso, ¿cómo da esto? Entonces, vamos a reforzar esto un montón, pero lo voy a tener que dejar de tarea. Voy a poner aquí verdadero, falso y verdadero. Y este axioma es un axioma fundamental en la computación, ¿sí? Fundamental en computación. Y entonces, este axioma debe ser muy intuitivo. Y para hacerlo intuitivo, van a hacer ustedes muchos ejemplos, hasta que quede bien clarito, ¿sí? Así como estos de aquí, ¿sí?
¿sí? Le podemos poner ejemplos y son intuitivos, ¿verdad? Pero este debe de quedar bien fijo ahí, que sea bien intuitivo. Y entonces voy a poner ejemplos. Poner 20 ejemplos. Tarea. Esta va a ser una tarea. Poner 20 ejemplos de P implica a Q. Cotidianos. Narrativos. A ver. Y así como la compañera puso este de aquí, van a poner ustedes 20 ejemplos que se cumpla esto, ¿verdad? De esto de aquí. A ver si se entendió. Alguien que me diga si entendió. Sí, yo sí entendí. Bueno, entonces van a poner 20 ejemplos así de estos. Dale un valor narrativo a P, otro a Q, y ver que P implique a Q. Y se deben de dar estos resultados, ¿verdad? Entonces, esto debe quedar bien clarito, pero llevar todo el curso de lógica aquí en unos cuantos minutos, sí cuesta trabajo, entonces hay que hacer ejemplos, ¿sí? Lo que me va a interesar es hacer leyes a partir de estos axiomas, ¿verdad? Lo que estamos enmarcando aquí. Y ya cuando tenemos las leyes, pues ya podemos hacer usos de ellos, porque los podemos ya usar en algoritmos. Y seguir esta ruta de aquí, ¿verdad? Tenemos aquí la lógica matemática, y con la lógica matemática nosotros vamos a crear algoritmos que resuelven problemas, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí qué tipo de problemas, cómo construimos los algoritmos basados en la lógica matemática, cómo los ponemos en código de la computadora y cómo los procesamos, ¿sí? Entonces este círculo de aquí es importante. Bueno, entonces para eso, entonces sí necesito que sea intuitivo esto para ustedes, porque si no es intuitivo, entonces cuando diseñamos algoritmos aquí les cuesta trabajo, ¿sí? Les cuesta trabajo porque si no hay intuición aquí, cuando queremos aplicar los axiomas a los algoritmos, pues les va a costar mucho trabajo, o les cuesta trabajo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer así muy fluido. Ya el proceso de implementación, pues ya no habría problema, ¿verdad? Pero este paso de aquí a acá, lo tienen que dominar si esto lo hacen intuitivo, y sobre todo esta línea de aquí, ¿sí? Bueno, entonces, para reforzar esto, 20 ejemplos cotidianos, narrativos, de que P implica Q, como aquí la compañera. Nada más, aquí P es salir, Q el sol, y P implica Q es calentar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió la tarea? Sí, sí se entendió. Bueno, entonces fíjense. Leyes lógicas. Y tenemos aquí P y
falso, ¿sí? ¿A qué son equivalentes? Esta es la variable P y este es un falso, ¿verdad? P y falso, ¿a qué sería equivalente? Bueno, como este ya es una ley lógica, entonces nos vamos a basar nosotros en los axiomas, ¿verdad? Estos axiomas de aquí. Y ya tengo a P, y me está diciendo que si P puede tomar valores de ¿qué? De falso y verdadero. Pero Q no, Q ya es falso, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces con los axiomas, fíjense bien, si yo tengo P aquí, ¿sí? ¿Y cuántas combinaciones posibles tiene P? Pues nada más que sea falso o verdadero, ¿sí? Y si voy a tener aquí falso y falso, entonces la pregunta es, ¿cómo es P y falso? Entonces, si este fuera falso y tenemos falso, aquí va a ser falso. ¿Sí se ve? Si P es verdadero, pero se combina I con I en un falso, entonces aquí va a ser falso, ¿sí? Fíjense, P verdadero y falso, P verdadero y falso, entonces va a ser falso, ¿verdad? Aquí está. Pero otra vez no es como como nos lo da la tablita, sino por la lógica, ¿verdad? Aquí dicen, si algo, si tengo P, pero algo es falso siempre, ¿sí? Entonces P y F, para que sean verdaderos, ambos deben de ser verdaderos, ¿verdad? Si no es así, pues siempre van a ser falsos. Y aquí ya comprobamos esta ley. Entonces aquí nace esta ley de aquí, ¿sí? Que P y Q siempre va a ser falso. Y ya tenemos esta primera ley. ¿Sí? Y es una ley basada en estos axiomas, ¿verdad? Pero fíjense, si este axioma de P y Q si por alguna razón no fuera cierta, entonces ya destruimos esta ley, ya no es una ley, ¿verdad? Pero es una ley porque esto siempre pasa, ¿sí? Que P se combine con falso, siempre va a ser falso. Entonces, si P se combina con falso, siempre va a ser falso, porque necesita que tanto P y Q sean verdaderos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta otra ley. Si P y verdadero, así, ¿a qué es igual? Ahora tenemos a P y tenemos aquí falso y verdadero. Y tenemos aquí siempre verdadero. Entonces pregunta, ¿cómo es P y verdadero? A ver, si P es falso y se combina con B, un verdadero, ¿cómo es P y B y verdadero? ¿Cómo sería Falso. aquí? Falso. ¿Sí? Ahora, si P es verdadero y se combina con un verdadero, ¿cómo va a ser aquí? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? O sea, recurriendo a nuestra intuición, ¿verdad? Es verdadero. Y resulta que esto de aquí, ¿sí? Esto de falso es falso y verdadero es verdadero, que es igual, esto es igual a P. Quiere decir, por lo tanto, que esto es igual a P. A ver si se vio. El resultado que tenemos aquí resulta que es P. Entonces, P y B, P y verdadero va a ser P. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Cómo sería P o falso?
qué es equivalente? Aquí voy a poner el equivalente, no igual. ¿A qué sería equivalente? Ahora P AP. es falso y verdadero. Y aquí vamos a tener un falso y un falso. Entonces pregunta cómo es P o falso. Pues en este de aquí, si es falso y es falso, basta que uno sea falso para que este sea falso. ¿Sí? P o F, digo, tiene que ser verdadero. Lo opuesto a esto es que P sea verdadero o falso, ¿verdad? Entonces basta con que uno de ellos sea verdadero y aquí tendríamos que esto Verdadero. es verdadero, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es este con este? Son equivalentes, entonces aquí vamos a tener que esto es P. ¿Sí se vio? Ahora, ¿cómo sería P o verdadero? Va a ser Verdadero. verdadero siempre. Siempre. Siempre va a ser verdadero, ¿verdad? Entonces aquí está. ¿Sí? Entonces, se fijan, este es dual a esta de acá. La 4 es dual a la de acá, ¿verdad? El operador es sí, aquí es O. Lo opuesto. Aquí es falso, aquí es verdadero. Y la implicación resulta falso y aquí resulta verdadero. Entonces se le llama dual de 1, ¿verdad? Entonces, fíjense, estamos construyendo leyes, ¿verdad? Y resulta que estas leyes que están aquí van a servir para los conjuntos, ¿sí? Y si sirven para los conjuntos, entonces sirve para los números. Y si sirve para los números, entonces ya entramos al cálculo y al análisis matemático, ¿verdad? A ver, otra ley aquí. 3, 4, 5. Bueno, estas se las voy a dejar. Aquí es igual P y P. Aquí es igual P o P. Aquí es igual P y Q o R. Y aquí es igual P, no P y no P. Aquí es igual y no de P. Y Q. Y 10, aquí es igual el no P o el no Q. Entonces, pero esto los hacen con las tablitas lógicas, ¿verdad? Con los axiomas. O sea, demostrarlo con los axiomas. Tarea. ¿Sale? Y ahí le dejamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien llegó por ahí? Yo, profe. Okay. Cortés, Sí, presente, profe. Domínguez, Minor, Presente, profe. Molano, Parra, Presente, profe.
Bueno, ya está ahí. Nos vemos.